Muy buenas tardes a todos ustedes, amigos, seguidores de nuestras emisiones entre amigos a través de nuestros canales en las redes sociales como el YouTube, el Facebook. En esta ocasión, pues voy a hacer un contenido sobre el tema de los BRICS Plus, que son la nueva era en la dinámica global. Y vamos a analizar en este contenido, pues, los entramados que hay alrededor también de este grupo de países que se han aliado para contextualizar un sistema económico diferente, un sistema económico plural, que está contra el hegemonismo del el sistema económico de los Estados Unidos y sus aliados. Y pues en el mundo actual, la alianza de los BRICS Plus ha evolucionado más allá de sus miembros originales, como son Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, para incluir en este 2024 a Arabia Saudita, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán. Este grupo representa aproximadamente el 45% de la población mundial, algo muy importante. Genera el 34% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Controlará el 30% de las tierras cultivables y producirá una parte importante de los recursos esenciales, el 40% de los cereales y el pescado, el 50% de los productos lácteos, además de controlar casi la mitad de las reservas mundiales de gas, el 40% del carbón y el 46% de las reservas de petróleo. El potencial de crecimiento exponencial es evidente, ya que un número sustancial de países ha expresado su interés en unirse a esta poderosa coalición. El panorama geopolítico actual está profundamente arraigado en la explotación histórica iniciada por los colonizadores europeos desde el siglo XVI, que junto con sus homólogos estadounidenses saquearon las Américas, África y Asia. Esta explotación sentó las bases del capitalismo y del imperialismo, permitiendo el surgimiento de estados soberanos modernos en Europa que establecieron organizaciones internacionales para perpetuar su dominio, lo que a menudo condujo a guerras continuas contra las naciones colonizadas, así como a conflictos internos entre las potencias coloniales. En marcado contraste con el G7, que consta de solo 7 naciones, como son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, busca el control político y económico militar sobre el mundo. Los BRICS Plus se erigen como un faro de resistencia. Este G7 representa menos del 10% de la población mundial y consume la mayor parte de los recursos. El G7 se enfrenta a los desafíos de movimientos y organizaciones revolucionarias como el movimiento de los países no alineados.
la OPEC, el Mercosur, el ALBA, la ASEAN y ahora los BRICS Plus. En el ámbito financiero, el G7 ha aprovechado el poder militar y la presión diplomática para imponer una moneda universal, el dólar sin respaldo, que permite a Estados Unidos dominar el comercio global simplemente activando sus imprentas. En respuesta, los BRICS Plus proponen una nueva moneda respaldada en un 40% por oro y recursos naturales y en un 60% por una canasta de monedas de sus Estados miembros, conocida como la 5R, que incluye el real, la rupia, el rublo, el renminbi y el RAM. Venezuela, que cuenta con las mayores reservas de oro de América Latina, podría mejorar significativamente este respaldo y de este modo facilitar un alejamiento de la dependencia del dólar, mitigando el impacto de las medidas coercitivas unilaterales y señalando el declive de un mundo unipolar. Lamentablemente, lo que se dio en Kazán, el 22 y al 24 de octubre, la semana anterior, pues no fue lo que esperaba Venezuela. Pues uno de los socios principales de estos BRICS, como es Brasil, siguió los pasos de el antecesor de Lula da Silva, Jair Bolsonaro, de vetar a Venezuela de este importante conjunto de países que se unifican para formar un nuevo sistema económico mundial. Para analizar este tema, hemos invitado en el día de hoy a nuestro gran amigo, abogado, analista político y geopolítico, Wilmer Armando de Pablos. Muy buenas tardes, Wilmer. Bienvenido a esta emisión en el día de hoy. Con mucha gratitud, con mucho entusiasmo y también con mucho orgullo, pues te recibo nuevamente en nuestra emisión como de costumbre. Entre amigos, como se llama tu programa al que seguimos desde Venezuela y del que estamos muy pendientes de todos los análisis, los invitados a los que normalmente nos tienes acostumbrados. Saludarte, Hugo Orejuela, un abrazo en la distancia. Sabemos de tu trabajo en Bruselas, en Bélgica, además siempre acompañando nuestra embajada de Venezuela acreditada allí, a nuestro personal y a nuestros diplomáticos. Y efectivamente el tema que hoy nos ocupa es un tema, diríamos, el tema del tema hoy en la comunicación política con visión geopolítica. Podríamos hacer un contexto, pues inicialmente, como siempre lo hacemos, sobre lo que ha sido esta reunión de los BRICS, esta cumbre de los BRICS que se realizó en Kazán, en Rusia, y pues que albergó una significativa parte de jefes de Estado y de gobierno que se reúnen nuevamente para plantear un nuevo sistema económico mucho más fortalecido del que se venía planteando, que son los BRICS. Sí, bueno, en principio se cae la matriz comunicacional que mantiene Occidente, entendiendo que el monopolio de la desinformación occidental, sus corporaciones para la desinformación, sus laboratorios de guerra sucia y sus anclas han manejado el relato de que el presidente Vladimir Putin de la Federación Rusa, o hoy el presidente pro tempore del BRICS, se encuentra aislado, nada más alejado de la verdad, cuando vemos 36 delegaciones
de distintos países del mundo, a más de 24 jefes de Estado y de gobierno, y además la reunión que sostuvo con más de 17 de ellos, ¿no? Y además no existe precedente, por lo menos en lo que va de año, de un evento tan importante que haya tenido una cobertura comunicacional del impacto que tuvo el encuentro del 22, 23 y 24 en Kazán, ¿no? Independientemente de lo que trata de hacer el monopolio de la desinformación occidental, cuando invisibiliza, cuando minimiza o cuando simplemente distrae al colectivo mundial para poder hacer lo que les es propio, manipular a partir de la mentira. Es importante señalar, Hugo, que esta cumbre, la 16ª cumbre en Kazán de los BRICS, es realmente el epicentro, es realmente el nacimiento de una nueva época, es el nacimiento de un nuevo ciclo civilizatorio, porque se tiene que entender que el mundo unipolar que dirige Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, ¿sí? Y el Estado de Israel, Japón y por supuesto Australia, Oceanía, ese mundo unipolar se encuentra en un momento verdadero de decadencia, que frente a ese mundo unipolar surge el nuevo mundo multipolar, multicéntrico y pluripolar, del que nos habló el comandante Hugo Chávez hace más de década y media. Cuando el presidente Chávez en el año 98 llegó al poder, al año siguiente, en el 99, inició el recorrido, el periplo por todo el mundo para abrir las puertas a Venezuela y acabar con esa relación que solo era con Estados Unidos. Y desde allí nos habló de lo que hoy, 2 décadas después, estamos viendo. Importantísimo señalar que esta cumbre nos permitió ver el manejo de las relaciones internacionales y de la diplomacia desde otra perspectiva, con fundamento en los principios verdaderos de la Carta de las Naciones Unidas, donde el trato de iguales, donde no están las asimetrías, porque un país sea pequeño o grande, o rico o menos rico, se visualizó que otro mundo es posible cuando vemos al primer ministro de la India, por ejemplo, reunirse con el presidente de Irán, a sabiendas, por supuesto, de que la India suministra, vende arsenal militar a Israel. Y por supuesto ese acercamiento es muy importante de cara a lo que hoy ocurre en razón del genocidio para algunos, que hoy se comete contra el pueblo palestino. La condena unánime de los miembros reunidos en Kazán es realmente un hecho histórico que vemos con mucha satisfacción, porque se entiende que estructuras como la Organización de Naciones Unidas, que fueron llamadas y creadas después de la Segunda Guerra Mundial, se encuentran tan desprestigiadas y han desvirtuado su naturaleza y razón de ser, que allí prácticamente, tácitamente, decía un amigo, se le dijo en la cara al propio secretario general de Naciones Unidas que esta estructura no sirve para nada. No, también vimos algo que es un hecho muy, muy importante, el acercamiento del primer ministro Modi con el presidente de la China, Xi Jinping, en razón de mediar ese conflicto fronterizo, y ya vemos cómo la prensa el día de ayer y de antier reseña que se han retirado las tropas militares que se encontraban asentadas en esa frontera. Es decir, que mientras Estados Unidos sigue aupando la guerra, exacerbándola o creando nuevos frentes de guerra, esta cumbre ha servido, es para el contrario, para llamar a la paz, para llamar a la conciliación
y esto es realmente muy, muy importante. Esa reunión bilateral que se sostuvo entre China y la India después de 5 años de conflicto, realmente hay que aplaudirla, ¿no? También hay que visualizar y valorar el acercamiento que tuvo el propio presidente Vladimir Putin con el primer ministro Modi a los fines de solicitar la intervención a los efectos de poder resolver el conflicto que hoy existe y que todos conocemos como Ucrania, sabiendo realmente que no es Ucrania, que es Estados Unidos, utilizando el brazo de la OTAN, donde se sacrificó a Ucrania y a toda Europa con objetivos de orden estratégico que iban dirigidos en principio a la potencia militar, pero que nosotros todos sabemos en el mundo que el objetivo principal es la potencia económica, ¿no? Llama además poderosamente la atención cuando el propio presidente Vladimir Putin hace público y reitera que Irán es un miembro pleno, ¿sí?, de los BRICS, y esto tiene que sonar a los oídos sobre todo de Occidente, porque les está haciendo referencia a que Irán no está solo, y esto para ellos debe ser una alerta. Es importante también señalar la propuesta del presidente Vladimir Putin en relación con la bolsa de cereales que se crea en base a seguridad alimentaria. Hemos visto el trabajo extraordinario de Rusia y de China con África en relación con los granos y en búsqueda de resolver uno de los problemas más grandes que enfrenta la humanidad, que tiene que ver con el tema de la alimentación, ¿no? Son aspectos, Hugo, y amigos que nos oyen, de entre amigos, que son importantes valorar haciendo lecturas sencillas, de forma transparente, de forma llana, de forma potable, pero que tienen una gran importancia en el análisis estructural de lo que hoy representa el BRICS. Además, allí vimos la presentación de una maqueta donde el presidente Putin muestra a lo que tú haces referencia hace un momento, la R5, o la moneda que en principio él mismo propuso que se llamara así, por el tema de que todas las monedas de estos 5 países originarios empiezan por R, tal cual como tú lo describiste, con esas extraordinarias variables en la introducción, pero además, más allá de ser una simple introducción, es realmente un análisis estructural de entrada sobre lo que representan los BRICS de cara a esta nueva época, a este nuevo ciclo civilizatorio que estamos viendo nacer, que tenemos el honor y el privilegio de ver nacer, de verlo nacer. En la declaración final de los BRICS, una declaración final muy buena, que tú has mencionado algunos puntos ya sobre esta declaración, pues una de los puntos que se toca son las reformas sustanciales del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son estas reformas que plantea el grupo de los BRICS que se tienen que dar en este Consejo de Seguridad? Recordemos que Venezuela impulsa un grupo de amigos desde el seno de la Organización de Naciones Unidas. Nuestro canciller Iván Gil siempre ha estado muy activo, lo hemos visto siempre, reunido sobre todo en el marco ahorita de la Asamblea General, lo vimos, eh, reunido con ese grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Nosotros hemos entendido, y así lo expresaba el propio presidente comandante Hugo Chávez, decía que la ONU o se refundaba o tenía que desaparecer. Y cuando él hablaba de refundar, era importante señalar que refundar no es lo mismo que reestructurar. Cuando nosotros decimos que la Organización de Naciones Unidas se encuentra financiada por el occidente colectivo, es decir, por ese mundo unipolar que además lo permeó esa estructura, pero que además la instrumentaliza, la utiliza a favor de los intereses que le son propios
o los intereses del Estado profundo, dependiendo de quién gobierne, si gobiernan los demócratas o si gobiernan los republicanos, dependiendo a quién va a favorecer, al ala militar, al ala energética, al ala comunicacional, o sea, es decir, a las estructuras de poder que están detrás de lo que nosotros hemos llamado siempre una corporocracia. Estados Unidos no es una democracia, como ustedes lo saben. Estamos a unos días del 5 de noviembre, cuando en Estados Unidos se elige un nuevo presidente, y para nadie es un secreto que este es un sistema fraudulento, que es un sistema que solo responde al interés y a los privilegios de los más poderosos del mundo, que se encuentran tras bastidores y que son los que realmente mueven los hilos del poder en cabeza del presidente que ellos decidan colocar, ¿no? El presidente Hugo Chávez siempre hizo referencia a que Naciones Unidas debía ser refundada o tenía que desaparecer. Y en el marco del nuevo orden mundial, escuchamos al propio presidente Nicolás Maduro en esta reunión bilateral que sostuvo con el presidente Vladimir Putin, y que por cierto hay que resaltar con humildad pero con asertividad el hecho cierto de que el propio presidente Vladimir Putin se refirió a Venezuela como un socio confiable, un socio respetado en América Latina, ¿no? No solamente refiriéndose a las extraordinarias relaciones bilaterales que tenemos con la Federación Rusa, sino además refiriéndose a el crecimiento que ha tenido Venezuela en estos 13 últimos trimestres, en la continuidad que el presidente Nicolás Maduro le ha dado al proyecto del comandante Hugo Chávez, pero además de esto, a la elección reciente del 28 de julio, cuando este pueblo noble, este pueblo valiente, este pueblo libre, independiente y sobre todo soberano, decidió reelegir al presidente Nicolás Maduro para el periodo 25-31, en el entendido de que él debía garantizar la paz, lo que es una realidad hoy después de las elecciones, a 3 meses de haber sido reelecto. Nuestro país se encuentra en paz, la economía funcionando, las universidades, los hospitales, la gente en su trabajo, es decir, cumpliendo el primer objetivo, el primer mandato en Venezuela. Se dice que el presidente gobierna bajo el mandato del pueblo, no de las élites ni de las corporaciones. Y además de esto, es importante resaltar que el segundo de los objetivos era impedir nuestra salida del BRICS, porque de haber llegado la ultraderecha al poder, de inmediato hubiese sucedido lo que sucedió con Argentina a la llegada de Milei, ¿no? No solamente es que el presidente nos mantiene dentro del BRICS como miembros asociados. Venezuela hace rato es miembro asociado del BRICS, esa condición la tenemos, somos parte del BRICS, pero además decía ayer el presidente, apelando sobre todo a la canalla, o haciéndole contrapeso a la canalla comunicacional occidental, cuando dice que Venezuela fue vetada, y el presidente responde: a Venezuela no la veta nadie, y nosotros somos miembros del BRICS, no porque seamos en condición de miembros asociados, es que nosotros hace 200 años que somos miembros del BRICS, porque cuando tú analizas los principios que rigen la doctrina bolivariana y los principios rectores del nacimiento de este nuevo orden multipolar, multicéntrico, pluripolar, estamos hablando casualmente de lo que Bolívar vio en su oportunidad hace 200 años. Entonces, cuando él dice hace 200 años que somos miembros del BRICS, realmente es muy acertado en su expresión, porque no se trata simplemente de hacerle el contrapeso a la canalla mediática, sino que es una convicción profunda de que otro mundo es posible, y por eso hacemos el esfuerzo, y por eso él, respondiendo al segundo mandato de nuestro pueblo, se dirigió a Kazán, llegó a Kazán, interaccionó con más de 20 jefes de Estado, y además de esto, tuvo la oportunidad de reunirse, de saludar al presidente Xi Jinping. Una vez culminó la cumbre,
nuestra vicepresidenta se fue a la India, donde fue recibida con el respeto y con los honores que se merece, para afianzar las relaciones bilaterales con este gigante que es una de las potencias emergentes. Pero no solamente quedó allí, sino que además se fue a Vietnam y está haciendo un recorrido por Asia, mientras que el presidente se dirigió a Argelia. Es decir, independientemente de la membresía plena del BRICS, Venezuela no se para, Venezuela no la para nadie, porque es que además en Venezuela se encuentran las grandes corporaciones de China, de la India, de Rusia, trabajando y sobre todo desarrollando el parque industrial de nuestro país en las zonas donde se encuentran las mayores reservas de hierro, de aluminio, de bauxita, es decir, impulsando lo que en economía debe hacerse, atrayendo tecnología, industria y conocimiento para hacer de Venezuela lo que es realmente como un reservorio, es una potencia de materias primas, pero debemos dar el paso hacia el desarrollo industrial que realmente nos permita hacer la revolución en lo económico. Uno de los puntos importantes también para Venezuela que resalta esta declaración es la profunda preocupación que tienen los BRICS o el Grupo de Naciones de los BRICS sobre el impacto perjudicial de las medidas coercitivas unilaterales. Eh, en, este, en este tema de las medidas coercitivas, que no solamente pues, están contra Venezuela, sino también contra otros países, pero que últimamente se han acentuado realmente en Venezuela, con más de 900 medidas. ¿Cuál sería el impacto de este nuevo orden o sistema económico hacia estas medidas coercitivas? No solamente para Venezuela, sino también para otros países que también padecen este fenómeno desde hace mucho tiempo. Venezuela, al igual que Rusia y otros 30 países que no por casualidad coinciden en la cumbre en Kazán, porque cuando tú analizas qué países se encuentran allí, te das cuenta que prácticamente son los 30 países que hoy son objeto de medidas coercitivas unilaterales del imperio norteamericano y de sus aliados. Pero lo más importante de resaltar aquí es que pese a las 20.000 medidas contra la Federación Rusa y las 947 medidas contra el pueblo de Venezuela, nuestra economía, nuestras dos economías se encuentran en crecimiento. Hoy en América Latina, la CEPAL, la Comisión de Estudios para América Latina, Económica para América Latina, el propio Banco Mundial, el propio Fondo Monetario Internacional y además esta semana salió un informe de Naciones Unidas que proyectan en Venezuela un crecimiento superior al 7%. En principio se había hablado de un crecimiento del 8% para este año 2024, pero cuando se hizo un corte en el primer semestre, ya prácticamente se había superado la meta planteada para todo el año. El presidente siempre es muy modesto, ¿no? Y humilde, como se caracteriza siempre, sobre todo en su verbo, dice que el crecimiento será de un 8%, pero realmente los expertos en estas estadísticas, en estas proyecciones, hablan de un crecimiento realmente del 12% al final de año. Esto es muy importante, pero es que además este crecimiento no solamente es para Venezuela, también está proyectado un crecimiento para una economía como la economía rusa. Es decir, que pese a las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el imperio norteamericano y sus aliados, estas economías están en crecimiento. Y hoy cuando vemos en Kazán a la gran mayoría de países que han sido atacados con estas infames medidas coercitivas unilaterales, así como han sido atacados, por supuesto, con el arma del dólar, el arma de guerra del dólar o el arma de guerra del SWIFT. Entendemos, por supuesto, que este nuevo mecanismo, en compañía con la Organización de Cooperación de Shanghái y la propia ASEAN, es decir,
las nuevas estructuras llamadas al nuevo mundo, que le hará contrapeso a las estructuras permeadas, manipuladas, instrumentalizadas, financiadas por el imperio y sus aliados, están llamadas definitivamente a hacer lo propio, y vemos como, por ejemplo, en el caso de el dólar, es decir, esa arma de guerra, vemos lo que está sucediendo. La creación de una cesta de una canasta de nuevas monedas. Estamos hablando de monedas nacionales, estamos hablando de monedas regionales, estamos hablando de una única moneda que permita el intercambio con respaldo en oro. Y tú lo decías hace un momento cuando hablabas de las variables, que por cierto son variables muy acertadas y todas en perfecta sintonía. Te felicito por esto. Es importantísimo mostrarle a nuestros oyentes las variables, porque la estadística no permiten elementos subjetivos, ¿no? Y en el caso específico de Venezuela, Venezuela cuenta con la mayor reserva de oro del continente, además viene siendo el 70% de oro del mundo, y esto es muy importante en la alianza con el BRICS. ¿Por qué? Porque Venezuela no solamente puede respaldar mediante un decreto su moneda, que pasaría a ser la primera del continente y la cuarta del mundo, sino que además pudiera acompañar las monedas regionales y la moneda R5. Esto es realmente un paso gigante y tremendo. Esperamos que más tarde que temprano se logre, y la importancia de esto es hacerlo en bloque, ¿no? No cometer el error, lastimosamente, que cometió Gaddafi cuando lo hizo público refiriéndose a la moneda en África, y mira cómo quienes lo abrazaban de inmediato entendieron lo que iba a suceder y todo lo que pasó después. Esto hay que hacerlo acompañado de la comunidad internacional. Esto no se puede hacer solo porque el riesgo es muy, muy alto. Ahora, también es importante visualizar que esto que se llama el PayBridge, que es la nueva forma de pago, hemos visto casualmente en el marco de la cumbre de Kazán la emisión de una tarjeta llamada MIR, que permite de alguna forma deslastrarse de la vinculación con el dólar, porque le permite, por ejemplo, a los turistas pagar en cualquier parte donde se esté ya trabajando con las plataformas de los bancos centrales y de los bancos comerciales que la van a asumir. Esto es de verdad un paso muy, muy importante, porque estamos hablando de monedas respaldadas en oro, y estamos hablando, además de esto, de un sistema electrónico, o de criptomonedas, o de dinero electrónico. Pero más allá de eso, también es importante resaltar que todas estas economías y todas estas regiones están trabajando en la creación y consolidación de sus propias plataformas, que permitan vincular las plataformas de cada uno de los países en cada una de las regiones, para que a la vez estas se puedan ensamblar, lo que desplazaría al sistema, la segunda arma de guerra del imperio norteamericano, con el que han sometido a países y pueblos enteros, que es el famoso o la famosa sistema SWIFT. ¿Por qué? Porque esto permitiría el intercambio financiero, comercial, entre países del nuevo orden mundial, del nuevo sur global, y estaríamos quitándole a Estados Unidos las dos peores armas de guerra que han utilizado contra nuestros pueblos, el dólar y el SWIFT. Es importante señalar, eh, Hugo, que en esta resolución o la declaración de Kazán, la tengo aquí casualmente a la mano, porque me la hizo llegar el doctor Enrique Refollo, que es un extraordinario amigo y aliado, que además hace las traducciones de los libros del maestro Alexander Dugin, el filósofo que acompaña la política exterior en Rusia. Y Enrique maneja muy bien el idioma, y hace una traducción exacta, sin equivocarse, de este instrumento que es tan importante, socializarlo, porque tiene 130 son 61 páginas, y tiene alrededor de 133 puntos importantes que están vinculados a lo económico, a lo financiero,
y a la, al banco, nuevo Banco de Desarrollo, al Fondo del Nuevo Banco de Desarrollo, importantísimo también, Hugo, porque el nuevo Banco de Desarrollo que dirige hoy la compañera Dilma Rousseff y el fondo de ese banco son fundamentales porque estamos hablando de los sustitutos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que han sometido a países enteros. Vemos lo que acaban de hacer con Argentina, que en la gestión de Macri la endeudaron por más de un siglo, por más de 100 años, y que además de esto los gobiernos que lo suceden utilizan créditos, ¿no? Para pagar simplemente intereses o para pagarle simplemente a las élites nacionales o a llevar estos dineros a paraísos fiscales, todo en detrimento de los pueblos. Realmente estamos hablando de un enfoque totalmente distinto. Estamos hablando de un nuevo banco de desarrollo y de un fondo para el financiamiento de estructuras relevantes que están referidas a grandes estructuras como proyectos de electricidad, de infraestructura, proyectos de alimentación, etcétera, etcétera, que además ya son una realidad porque el fondo de más de 100 mil millones de dólares que hoy tiene el nuevo Banco de Desarrollo ha permitido el financiamiento de más de 1.000 proyectos entre los asociados. Estos aspectos son muy importantes porque desde allí nosotros podemos desmarcar, comparar y a los efectos de visualizar que el nacimiento del nuevo mundo, de este nuevo mundo más humano, como decías tú al principio, que es el nacimiento de un nuevo sistema económico, que además no solo es económico, también es político, ¿no? Lo que no es militar, pero es económico y es político, es importante sobre todo que nuestra gente, la que nos oye, la que nos sigue, tengan una comprensión clara de todo esto a los efectos de poder hacer las comparaciones y poder discernir en relación a qué está ocurriendo en el nuevo orden mundial. Uno de los puntos negros de esta cumbre en Kazán fue el veto impuesto por Brasil a la entrada a los BRICS a Venezuela. ¿Qué pasó ahí? Hay muchas Bueno, especulaciones en este momento a nivel de la izquierda, a nivel de América Latina y del mundo. Los analistas también están sorprendidos por lo que muchos han calificado un ataque de fuego amigo, donde Venezuela siempre ha sido incondicional con Lula da Silva, desde cuando estuvo Lula da Silva en prisión, las campañas de solidaridad que se hicieron a nivel mundial, Venezuela estaba prácticamente en primera fila. ¿Qué pasó allí? yo tengo una extraordinaria amiga a quien quiero muchísimo en Venezuela, se llama Sandra Rodríguez. Además siento un profundo respeto por sus análisis, siempre por sus aportes en el ámbito internacional. Muy respetada y muy querida en Venezuela, además de ser la bailarina de ballet más famosa que ha tenido nuestro país en el mundo. Pero ella realmente es una mujer muy formada y muy leída y tengo con ella hoy por primera vez una gran diferencia en el sentido siguiente. Realmente yo no comparto el término de veto porque el veto es una institución y las instituciones tienen que estar establecidas en algún instrumento, ¿no? Como cuando hablamos de Naciones Unidas, hablamos del Consejo de Seguridad y el veto está institucionalizado en la propia Carta de las Naciones Unidas. Esto no existe realmente dentro del BRICS porque el BRICS es realmente el BRICS es realmente un mecanismo, ¿sí? Y el veto como tal no existe porque además es antagónico a ese mundo unipolar y a sus instituciones, a sus estructuras y además a sus instituciones. Y el veto en el mundo unipolar es una institución. Yo diría que el acuerdo no unánime, porque si nosotros analizamos con objetividad del lastrado del elemento subjetivo y de las pasiones que nos son propios. Por supuesto, soy venezolano y se trata de mi país,
tengo mi corazón y el elemento subjetivo está aquí, ¿no? Pero cuando hacemos un análisis lo más objetivo posible, entendemos que de los 10 miembros, 9 miembros favorecieron y le dieron el visto bueno a la entrada de miembro pleno a Venezuela, es decir, la membresía. Sorpresivamente, es una palabra que tampoco, en mi opinión personal, en mi visión de análisis, puedo traerla porque ya el simple hecho de que el presidente Lula da Silva no reconozca la voluntad soberana de un pueblo que decidió reelegir a su presidente, ¿no? Y que además pretenda exigir unas actas que no se publican ni en mi país ni en ningún país del mundo, ¿no? Y si no, preguntémonos qué están sucediendo con los votos o las actas hoy quemándose en los buzones en Estados Unidos, ¿no? ¿Quién pregunta sobre eso o quién hace referencia sobre ese tipo de actas o a quiénes se las van a exigir? El doble rasero y el doble estándar cuando se trata simple y llanamente de hacerle la jugada a Estados Unidos. Este, para nadie es un secreto que el presidente de Brasil hace rato que tiene una posición sumamente extraña, ¿no? En relación con Venezuela, y lo vemos a partir del desconocimiento de la decisión soberana de nuestro pueblo, de la decisión de las propias instituciones, porque habló el Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral, porque además se pronunció el Consejo Nacional Electoral, que son las instituciones, y porque es que además, Hugo, eso es un tema eso es un tema interno y ningún presidente y ningún gobierno puede meterse en asuntos del orden interno, porque además la propia Carta de las Naciones Unidas se lo prohíbe, le prohíbe a los miembros a los miembros de la Carta interferir o pronunciarse en relación con asuntos internos, les está prohibido. Sin embargo, hemos visto la posición de Lula, ya esto te permite intuir, ¿no? Intuir de cierta forma que algo no está bien, aunque la matriz mediática era que efectivamente no iba a permitir el ingreso de Venezuela. Sin embargo, lo explicaba anoche el propio presidente de la República, nuestro presidente Nicolás Maduro, que hasta el último momento el propio canciller de Brasil le decía: nosotros no vamos a vetar a Venezuela, y que en el momento en que fue vetado por un bolsonarista, como lo llamó el presidente Maduro, y se encontraron de frente en el mismo lugar, el hombre simplemente trató de esquivar al presidente y el presidente se lo dijo no y que no iban a vetar a Venezuela. Es decir, esto que no fue que fue además una jugada hecha a favor del imperio norteamericano, porque, bueno, se hizo público ante el mundo que Brasil, como miembro del BRICS, respondió en este momento histórico vergonzosamente a los intereses del imperio norteamericano, a quien no le interesa bajo ningún concepto que Venezuela acumule a favor del BRICS su energía, porque como lo dijo el comandante Hugo Chávez, el petróleo y las riquezas de Venezuela tienen que estar al servicio de la humanidad, no al servicio de la guerra. Y de haber ganado, por supuesto, la ultraderecha fascista en nuestro país, tenlo por seguro que todos nuestros recursos estuvieran al servicio hoy de Estados Unidos y sus aliados. Pero volviendo al punto específico del veto, entre comillas, que en mi opinión simplemente es el no consenso unánime de el ingreso de Venezuela al BRICS como miembro pleno. La pregunta aquí sería, Hugo, ¿realmente fue contra Venezuela? Oía yo al capitán Diosdado Cabello, del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, y me suma a él en ese sentido. ¿Realmente han medido las consecuencias de haber impedido Brasil, Lula, impedido que se acumulen a favor del nuevo orden mundial el petróleo,
la mayor reserva de petróleo del mundo, la cuarta reserva de gas del mundo, la primera reserva de oro del continente americano, la cantidad de minerales que hay en nuestro país en riquezas, y que todo eso, cuando tú hacías referencia a las variables, yo a todas les iba sumando el quantum de Venezuela, ¿no? ¿Cuánto representaría para el BRICS la suma del aporte de cada una de esas variables? Esto realmente nos obliga a preguntarnos, ¿tendrá esto una consecuencia para el gobierno de Brasil, para Lula da Silva? La respuesta la encontramos hoy en la prensa mundial, cuando el propio presidente Vladimir Putin hoy informa al mundo que no asistirá a la cumbre del G20 en Brasil. Creo que si no se ha leído bien, ahí tiene su primera respuesta. Pero además de esto, uno podría preguntarse, ¿realmente atacó a Venezuela o atacó a América Latina y el Caribe? Porque ¿qué significa para América Latina y el Caribe que Venezuela no haya entrado como un miembro pleno, sobre todo cuando se sabe, y lo ha denunciado la propia vicepresidenta Delcy Rodríguez, que el próximo frente de guerra planificado por los centros de Estados Unidos es exactamente en la fachada atlántica, en virtud de la disputa histórica que tenemos con la Guayana Esequiba, es decir, nuestra zona, que ya viene siendo un estado que históricamente nos ha pertenecido, pero que por supuesto en virtud de ese fraude que allí se planteó, como todo lo que hacen los imperialistas, hoy es parte de una expoliación, nuestro petróleo, nuestro gas, nuestro oro en esa zona, y a sabiendas de lo que significaría para Venezuela el acompañamiento del BRICS, porque no estamos hablando de Lula, un muchacho recién llegado a la política, estamos hablando de un zorro viejo de la política que además maneja el ámbito internacional. Realmente midió Lula la consecuencia de su decisión, realmente midió el gobierno de Brasil la consecuencia de su decisión de vista al BRICS, de vista a América Latina y el Caribe. Pero es que además, cuando hoy analizamos la prensa mundial y la prensa regional, vemos el impacto negativo que ha tenido esta decisión de Lula da Silva y del gobierno de Brasil en nuestra región, es decir, en el sur de la América, porque esta decisión de alguna forma expone abiertamente, ¿sí?, cualquier situación en resguardo de nuestras materias primas. Para nadie es un secreto que Laura Richardson se pasea por toda nuestra región inventariando el agua, el oxígeno, el petróleo, el litio, el gas, el oro, entre otros, y que se encuentra en disputa la región amazónica tan importante para el mundo, y que ellos siguen bajo esa doctrina Monroe, nefasta doctrina Monroe, después de 200 años, no la han superado, y que hoy Lula da Silva, que el gobierno de Brasil, que la Cancillería de Brasil hayan atendido a la solicitud del imperio norteamericano. Bueno, solo la historia se encargará de ellos, y hoy hemos visto la primera respuesta del presidente Vladimir Putin, que además de forma honrosa hizo referencia a su buena relación con su homólogo de Brasil, el presidente Lula da Silva. Sin embargo, ¿qué significa que el presidente Putin no acompañe el G20? Yo creo que ahí hay una respuesta muy clara, y que en lo sucesivo vamos a seguir haciéndole lecturas, y que además la entrada de Venezuela al BRICS como miembro pleno, es decir, la membresía para ser miembro pleno, es algo que no puede diferirse durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque dadas las riquezas, dada
la reserva más importante de petróleo del mundo y la disputa en el mundo es casualmente por la energía, a Venezuela no la pueden sacar de esa ecuación energética, sobre todo cuando hoy se encuentra en disputa hacia dónde va la energía, hacia el norte de América, Estados Unidos y sus aliados, o realmente va hacia el sur global. Bueno, allí en los próximos días nosotros veremos correr las aguas, veremos decantarlas, y yo simplemente quisiera citar al presidente Nicolás Maduro, que me sorprendió gratamente ayer cuando lo escuchaba diciendo, es que no es que nosotros no solo somos miembros asociados del BRICS, o sea, somos parte del BRICS, es que hace 200 años que nosotros somos parte del BRICS, porque cuando tú lees la doctrina bolivariana y la compara con los principios que hoy impulsan las nuevas relaciones del mundo multipolar y pluricéntrico, estamos hablando, por supuesto, del verbo y de la visión que tuvo nuestro libertador, el padre Simón Bolívar. Este nuevo sistema económico y político que es los BRICS, plantean no solamente la posibilidad de un mundo multipolar, sino también la desdolarización de gran parte de la economía mundial. Viendo cómo está la situación en este momento con Estados Unidos, el intervencionismo, las guerras indirectas que está azuzando y patrocinando Estados Unidos y sus aliados, por ejemplo, lo que está pasando, la guerra entre Rusia y la OTAN, cuyo escenario es Ucrania. Por otro lado, también lo que está pasando en el Medio Oriente con Israel, que en medio de su depredación colonial, pues está cometiendo un gran genocidio étnico contra los palestinos, y ahora se pasa también al Líbano. Estos coletazos que está dando Estados Unidos podrían ser una respuesta a esta nueva situación mundial. Los expertos, los más versados en la materia, hablan de una guerra civil en Estados Unidos. Estados Unidos tiene una población de 350 millones de habitantes, pero en la calle tiene más de 400 millones de armas, porque por supuesto la industria de la guerra y el comercio de armas es lo que los ha sacado a ellos de las crisis, la guerra y el armamento, esa ala belicista a la que pertenece Kamala Harris, es lo que los ha sacado en el siglo pasado, en el 29, y en este siglo reciente, en el 2008, y hoy, en el 2024, se encuentra reprimido por más de 14 años, una bomba que tarde o temprano va a estallar en la cara de todos. Y todos los elementos que hoy se conjugan en la sociedad norteamericana visualizan el estallido de una guerra civil, ¿no? Lo que pasa es que, por supuesto, cuando nosotros analizamos los monopolios del capitalismo, entendiendo y apelando a esa doctrina extraordinaria que nos dejó Samir Amin, el egipcio aquel que describió que el monopolio, los 5 monopolios eran el monopolio de la guerra, el monopolio de la banca y la finanza, el monopolio de las tecnologías, el monopolio de los recursos naturales y el monopolio de la comunicación. Nosotros visualizamos, haciendo un análisis de esto, que hoy en día Estados Unidos es simplemente un poder en materia nuclear, un poder en materia tecnológica, y que además es un poder, lo ha dicho el propio Vladimir Putin, el presidente Putin ha dicho que realmente tienen una maquinaria comunicacional para la desinformación que es tremenda. Cuando yo digo corporaciones de la desinformación, cuando yo digo laboratorios de guerra sucia y cuando yo digo anclas, que son estos personajes que ponen allí frente a las pantallas, impecables, impolutos, para que los espectadores, quien los oyen y los ven, den por cierto todo lo que dicen, todo eso está perfectamente diseñado, porque el fundamento de todo este tipo de guerra
híbrida, de cuarta, de quinta generación o guerra cognitiva, está basada en la mentira, está basada en la desinformación, está basada en la invisibilización, está basada en la minimización. Entonces hay que visualizar que Estados Unidos efectivamente es una potencia tecnológica, militar y comunicacional, y que lo que nosotros hacemos desde esto, desde la comunicación alternativa, que lo hacemos en este momento histórico tan importante, lo hacemos con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, porque eso nos obliga a prepararnos, eso nos obliga a bajar el nivel en la comunicación para hacerla transparente, llana y lo más potable posible, a los efectos de lograr el objetivo para que nuestros pueblos no sean manipulados. Venezuela, el 28 de julio, nuestro pueblo, por supuesto, libró una batalla no contra María Corina Machado, no contra el Mundo González Urrutia, nuestra batalla, sobre todo en el campo de la comunicación, que además era comunicación, era una guerra psicológica, era una guerra cibernética, la ganó una vez más frente al imperio norteamericano. Y nosotros tenemos que entender que nos encontramos en esa fase que es una fase muy, 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 muy fuerte, y que hoy, por supuesto, esa fase trata de invisibilizar lo que sucedió en Kazán, que es el nacimiento de una nueva época, el nacimiento de un nuevo ciclo civilizatorio que nos invita, por supuesto, Hugo, desde la comunicación, y por eso es tan importante hoy aplaudir que ya se puede ver TV BRICS a través de las plataformas. Esto es muy importante, el esfuerzo que también se está haciendo para vincular la comunicación con China en perfecto español, en inglés y en otros idiomas. Esto todo es parte de la gran estructura. Y Estados Unidos se encuentra en una situación muy, muy delicada. Esperemos, por supuesto, los resultados del 5 de noviembre. En mi opinión personal, lo he adelantado en más de una oportunidad, a Trump con el primer atentado le hicieron el ganador del 5 de noviembre, y con el segundo ataque, y además con esta, el debate que tuvo, prácticamente lo montaron en las presidenciales del 5 de noviembre. Esa es mi opinión personal, independientemente de lo que los medios de las redes digan en relación con las encuestas. Sobre las elecciones de Estados Unidos, ¿este es positivo de que Trump quede de nuevo en la presidencia o preferiblemente sería Kamala Harris por parte de los demócratas? Ambos responden al ala que lo financia. El uno responde al ala energética, el otro responde al ala guerrerista. Este, Pienso que para cualquier país en el mundo, el que gane uno u otro es indiferente, en el sentido de que no son ellos los que determinan la política, no son ellos los que determinan el accionar en las relaciones internacionales tan desprestigiadas, porque del propio verbo del presidente Xi Jinping y del propio verbo del presidente Vladimir Putin hemos escuchado el desprestigio del que son catalogados por ese doble rasero, cuando hoy te reciben con honores, te abrazan y simplemente das la espalda, y ya la prensa dice todo lo contrario de lo que ellos manifestaron en tu visita, ¿no? Pero además hay que ratificar que Estados Unidos no es una democracia, que Estados Unidos es una corporocracia porque responde a los intereses de las corporaciones, que tras bastidores mueven los hilos del poder, y estas corporaciones son las corporaciones de la guerra, estas corporaciones son las corporaciones de la energía, y entre otras. Es decir, detrás de estos actores presidentes están los intereses que financian sus llegadas al poder, ¿no? En el caso específico de Trump, hemos escuchado abiertamente, dicho por él, que una vez llegado a la presidencia, de inmediato considera que el conflicto con Ucrania hay que terminarlo, que además debe desaparecer la OTAN, porque él considera que es una estructura vetusta, desfasada, que no tiene ningún sentido, y además de esto, como buen empresario, dice que no financiará la guerra
o mejor dicho, no financiará la defensa de ningún país del bloque europeo a menos que se pongan al día con todas las deudas. Es decir, él tiene su visión, lo que por supuesto afectaría a toda la ala guerrerista, que sí está interesada en exacerbar, en aumentar, en escalar el tema de la guerra. Pero por el otro lado, desde el punto de vista energético, hemos visto a Trump diciendo que estuvo así a muy poquito de hacerse de las riquezas de petróleo de Venezuela, que cuando él prácticamente salía, Venezuela estaba a punto de una guerra civil, lo que garantizaba para él ese estallido, poder venir a Venezuela y tomar control de nuestras reservas. Entonces, depende de la óptica donde lo visualice y de los intereses que le corresponde a cada uno, entendiendo por supuesto que uno de las empresas petroleras más poderosas del mundo, la ExxonMobil, expolia nuestros recursos de petróleo, de gas y de oro desde la plataforma continental de la Guayana Esequiba, es decir, de esa extensión. Y además hemos escuchado nuevamente, lo reitero, a la generala Laura Richardson haciendo un inventario de nuestro petróleo, de nuestro cobre, de nuestro gas, de nuestras riquezas en oro, porque por supuesto el objetivo estratégico de ellos es hacerse de nuestros recursos naturales en detrimento de nuestro pueblo. Ya eso lo hemos visualizado. Entonces, el que llegue uno o que llegue el otro tiene de igual manera sus consecuencias en el ámbito nacional, en el ámbito internacional, dependiendo del ala a la que respondan, ellos harán sus respectivas actuaciones. Todo, por supuesto, en beneficio de las transnacionales y en detrimento de los pueblos del mundo. Por último, Wilmer, para concluir esta entrevista por hoy, porque pues de todas maneras el tema es muy extenso y van a derivar otros temas a raíz de este nuevo sistema de los BRICS, pues, ¿cuál sería tu mensaje para todos nuestros seguidores en este momento, para toda la gente, todas las personas que van a ver este contenido a través de las redes sociales y también a través de nuestra emisión de Entre Amigos en la Radio Libre de Bruselas? Decirle a todos los que nos oyen que Venezuela sigue adelante, que Venezuela tiene un gobierno sólido, que nos dirige un líder formado además por el comandante Hugo Chávez, que en el ámbito de la diplomacia y de las relaciones internacionales fue nada más y nada menos que el canciller del presidente Hugo Chávez. Imagínense la experticia, el conocimiento que hay en todo ese andar, ¿no? Entender que las instituciones sólidas, fuertes en Venezuela, que las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas están consustanciadas con el proyecto bolivariano. Creo que además de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana existe una milicia del pueblo formado en armas que supera los 3 millones de milicianos y que además nuestro pueblo, que lo constituyen más de 30 millones de habitantes, 32 millones de habitantes, es un pueblo con conciencia histórica, geográfica, con visión geopolítica y sobre todo un actor que participa de la política, es un protagonista y partícipe de la política que se hace en Venezuela. Todos estos elementos son fundamentales porque no se puede defender un proyecto, en el caso nuestro, el proyecto bolivariano, o defender la patria, si no se tiene visión geopolítica. Es fundamental tener una visión estructural de lo que sucede en el mundo para poder comprender y para no permitir que se manipule a través de esto que se llama guerra cognitiva híbrida de cuarta y de quinta generación, que está dirigida desde Estados Unidos, desde los centros de la desinformación, para manipular el inconsciente colectivo de los pueblos y lograr poner en el poder a fascistas como Milei, por ejemplo, que lo votaron más de 13 millones de habitantes en Argentina. Lastimosamente fueron manipulados con la campaña más terrible, más bestial que se haya visto para ponerlo allí con la intención de desmontar el Estado, acabar con el estado de bienestar, es decir, salud, educación, recreación, universidades, pensiones, etcétera, en beneficio del pueblo,
pero además de eso, ceder territorio, ceder soberanía y permitir el asentamiento de las bases militares norteamericanas en una región tan importante como es el Triángulo del Litio, que lo constituye Argentina, Bolivia y Chile. Es decir, el pretendido desconocimiento del triunfo del presidente Nicolás Maduro por parte del presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, es realmente vergonzoso. ¿Por qué? Porque no es posible que un hombre con la experticia, un zorro de la política, como lo decimos en la expresión popular en Venezuela, sea capaz de valerse de un argumento como esto para además impedir el paso hacia lo económico en detrimento de nuestro pueblo. No solo atacó al BRICS, no solo atacó a América Latina, no solo atacó al sur de América, atacó a nuestro pueblo. Este pueblo noble que salió al frente cuando estuvo tras las rejas, este noble pueblo que salió al frente cuando lo atacaron con el lawfare y el impeachment a él y a Vilma, pero que además, recuerdo recientemente en el tema de la pandemia, y lo refería hoy nuestro amigo, el intelectual argentino Atilio Borón, que acaso se le olvidó que Venezuela suministró oxígeno cuando el fascista de Bolsonaro impidió el suministro a los hospitales que nos quedaban en el norte de Brasil, o sea, al sur de Venezuela. Es muy triste, ¿no? Pero bueno, de estos personajes se encargará la historia. Venezuela sigue adelante, nuestro pueblo victorioso sigue adelante y definitivamente nosotros somos hijos de Bolívar, de nuestra historia y del comandante Chávez. Así que agradecer, Hugo, a ti por el espacio y siempre muy atento a tus invitaciones para conversar sobre lo que significa la comunicación política con visión geopolítica desde mi perspectiva como coordinador general para América Latina y el Caribe de Tesoro y de la Federación Internacional de Comunicadores Populares. Yo pienso que el trabajo más importante en este momento de la historia está en la comunicación y bueno, a ella nos debemos, ahí estamos nosotros al frente y me sumo, por supuesto, contigo y con todos los aliados de la comunicación alternativa. Wilmer Armando de Pablo, abogado, analista político, geopolítico, además ahora pues en misión diplomática allá en Viena, Austria. Estamos aquí cerquita, espero de que en estos días podamos hacernos una visita, ya sea que tú vengas o que yo vaya para allá, y podernos a dar un abrazo fraterno como el que nos dimos en Venezuela hace un año. Muchas gracias y bueno, muchos éxitos en todas tus labores cotidianas y profesionales y diplomáticas en este momento. Gracias a ti.